clase del día de hoy. Ya estamos amigos, martes 15 de marzo del 2022, dando la bienvenida a cada uno de ustedes, nuestros alumnos de la sección de tercer grado, ¿no? Vamos a empezar hoy día con nuestra clase del área de geografía, saluditos. Y cuando hablamos, pues, ¿no?, del área de geografía, nos estamos refiriendo, pues, a todos lo que el hombre, ¿no es cierto?, nosotros podemos percibir, por ejemplo, Profesor, medio ambiente. Sí, te escucho. alguien estaba, estaba acá en el Zoom y me dice el anfitrión o un participante está A grabando ver, esta no lo escucho reunión. muy bien, no sé quién me está hablando. No sé quién me está hablando, por favor. Yo, Ya, profe. muy bien. Le voy a pedir que me cierren todos, por favor, sus audios, por favor, chiquitos. Audio apagado, por favor. Luis, tu audio, por favor, hijo, apágame tu audio, por favor. Luis, a ver si me apaga su audio, Luis, por favor, para poder empezar nuestra clase. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, decíamos, bueno, justamente la geografía. Bueno, la geografía justamente es una ciencia que se encarga de estudiar, de conocer todo lo que está relacionado con nuestro medio ambiente, y el hombre justamente lo percibe, pues, ¿no?, de nuestra naturaleza, por ejemplo, que nos brinda, pues. Tenemos, por ejemplo, a ver, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, ¿no?, de uno de los montes, por ejemplo, el monte Everest, por ejemplo, ¿no es cierto? El monte Everest, por ejemplo, es una montaña, pues, ¿no?, una montaña elevadísima, ¿no es cierto? Y esta montaña tiene, pues, imagínate, casi, escúchame, Mitsuki, tiene 8.000, imagínate, tiene 8.800 metros. ¿Tú sabes qué es estar 8.000 metros? Imagínate, desde acá, de donde estamos hasta la altura, enorme, ¿no es cierto? A eso, por eso se le llaman, pues, cadena de montañas, ¿entiendes? Es la montaña más alta, digamos, de la Tierra, que tiene unos 8.848, imagínate, este monte Everest, ¿no es cierto? ¿Y dónde está justamente localizado, por ejemplo? Está localizado, mira, en uno de los continentes, o sea, en el continente asiático, ¿no es cierto? En Himalaya, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de lo que estudia la geografía, pues, ¿entiendes? Entonces, y gracias, ¿no es cierto? Y gracias a otros elementos, digamos, por ejemplo, ¿no?, a los principios de la geografía, entonces justamente nosotros vamos a poder un poco más conocer un poco más amplio, digamos, ¿no?, del concepto de la geografía, pues. Entonces, mira que digamos, entonces, en conclusión, ¿qué cosa es la geografía? Es una ciencia, pues, una ciencia que se encarga de estudiar, ¿entiendes? Es una ciencia que se encarga de estudiar tanto los hechos y fenómenos geográficos, mi niña. Hechos y fenómenos geográficos, pues. ¿Entiendes? ¿Sí? Hechos y fenómenos geográficos. No te olvides, por favor. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de la geografía, si estamos hablando, por ejemplo, de un hecho geográfico, hechos geográficos se refiere a todos los que fueron, por ejemplo, o a todas las obras que fueron realizados o fueron hechos por quién. Fueron realizados por quién. ¿Por quién? Por el hombre, mis niños. ¿Ya? Fue realizado por el hombre, pues, en algún momento. ¿Sí, mis niños? Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, de esa manera, mis niños, de esa manera, a ver, creo que está fallando mi camarita. Chicos, un momentito, por favor. Listo. Un momentito, mis niños. Está fallando mi camarita. Ya. Entonces, de esa manera, pues, mis queridos alumnos, nosotros vamos a estudiar, ¿no? Lo que es, a ver, por aquí, ¿cómo está? Voy a meterlo. No sé, ¿por qué no sé? No entiendo por qué está que sale de acá. Ya. Entonces, mis niñitos, de esa manera nosotros vamos a tratar, bueno, de llevar
el curso de geografía, pues, que ahorita ya les voy a compartir, mis alumnitos, ya, este tema para que ustedes también vayan ahí, pues, observando sobre, ¿no es cierto?, el área de geografía, donde ahí nos está hablando, ¿no?, acerca, ¿no?, de la geografía, su concepto, y también otras ciencias que justamente nos dan a conocer para poder nosotros ampliar, digamos, el tema en algún momento específico, ¿ya? Algún momentito, chicos, para yo poder también compartir, voy a poder compartir en su pantalla, vamos a compartir para que ustedes también vayan ahí observando, vayan mirando justamente el tema del día de hoy, que estamos, pues, lo que estoy tratando, ¿no?, de poder explicarles de una manera, pues, algo que tú, pues, también me puedas escuchar, mi niño, ¿ah? Que me puedas escuchar y también, por supuesto, que me puedas tú también tratar, ¿no?, de, digamos, ¿no?, de poder entender, pues, ¿no? La idea es que tú también me entiendas, ¿ah? A ver, vamos a ver, chicos, voy a compartir, pues, ¿ya? Voy a compartir también para que tú también puedas ahí también ir mirando, pues, observando, ¿no? Muy bien, ahí estamos, a ver. A ver, niñitos, coméntenme ustedes, están ahí en tu pantalla, estás ahí compartiendo. A ver. Profesor. Sí, podemos ver. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. Pues la idea es que ustedes también puedan ahí, ustedes ahí observando, ¿cierto, chicos? Muy bien, entonces ya estamos acá conmigo. Entonces, estamos aquí en el tema, ¿no?, del área de geografía. Entonces, decíamos, pues, que la geografía se encarga de estudiar todo, justamente, ¿no?, los hechos y fenómenos geográficos, ¿no?, como también los físicos, también como los biológicos, humanos, ¿no es cierto?, que, por supuesto, que estos hechos y fenómenos geográficos, se presentan ¿dónde, niños? Se presentan justamente ¿dónde? En la superficie terrestre, ¿no es cierto? Y su distribución, o sus causas y sus relaciones son recíprocas, ¿no es cierto? Son recíprocas con relación al hombre, niños, ¿ya? Con relación al hombre. Digamos, los campos de estudio de la geografía se dividen en dos aspectos, ¿ya? En los hechos y los fenómenos. Cuando hablamos de un hecho, no te olvides, ¿eh? Cuando hablamos de un hecho, se refiere a todas las obras, ¿entiendes? A todas las obras que ha podido hacer, ¿quién? Que ha podido hacer el hombre, pues, ¿ya? Ha transformado, digamos, en ese momento, ¿ya? Lo ha transformado la naturaleza. ¿Qué ha podido hacer, por ejemplo? Ha podido hacer, por ejemplo, una carretera, un aeropuerto, por ejemplo, unas ciudades, unas centrales hidroeléctricas, las minerías y represas, por ejemplo, las minerías y represas. ¿Qué cosas, cuando decimos, por ejemplo, que el hombre lo ha modificado o ha hecho, digamos, por la mano del hombre, lo ha modificado? Por ejemplo, al hacer una carretera, un hospital, estos sitios, estos lugares, por ejemplo, quizás por ahí ha habido mucha vegetación, muchas plantas, pero ¿qué cosa ha tenido el hombre? Tiene que modificarlo, tiene que hacerle un hospital, por ejemplo, ¿entiendes? Y un hospital, por supuesto, que es muy necesario y muy importante para aquí, justamente no para la población, ¿entiendes? Para que puedan quizás no atenderse, pues. Si no hay hospitales, también no nos atendemos, pues. ¿Entiendes? Entonces se ha tenido que sacrificar, pues. Entonces a eso le llamamos un hecho geográfico. Quizás para hacer una carretera, una pista, también igualito, pues. Hemos tenido que, de repente, por ahí, de repente ha habido han habido campos de cultivo, áreas de cultivo, y hemos tenido que sacrificar esos espacios para hacer ¿qué cosa? Para hacer una pista, para hacer una vía de comunicación y poder conectarnos con las otras ciudades, con los otros lugares, porque si una ciudad no se conecta, ¿me entiendes? Si una ciudad no hay una conexión, entonces, ¿cómo podemos comunicarnos? ¿De qué manera? Los productos, ¿de qué manera podrían llegar? Pues imagínate, a nuestros sitios. No podemos llegar, porque lo que tendríamos de repente nada más en nuestro lugar, en nuestro espacio, nada más nosotros, se consumirían, pues, ¿entiendes? Entonces, gracias a estas vías de comunicación, gracias a las carreteras,
que el hombre ha tenido que modificarlo, que ha tenido que hacerlo, entonces hay una conexión con los demás pueblos. Tanto de aquí, por ejemplo, se van productos y como que traen de allá, pues, imagínate, de la sierra, por ejemplo, de la sierra, ¿qué traen? Escúchame, Fabio, de la sierra, por ejemplo, traen una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? De tubérculos, la papa, por ejemplo, ¿qué más? Choclo, zapallo, ¿no es cierto? Fruta, por ejemplo. ¿Y de Lima qué va? Va otros productos que allá en estos lugares no, de repente no hay fábricas. Y esos productos no llegan, pues. Entonces, de aquí van para acá. Hay una conexión, un intercambio. Entonces, qué importante que eso. ¿Entiendes? Entonces, el hombre, de alguna manera, ha tenido que sacrificar y hacer estos tipos de conexiones. Entonces, a eso le llamamos un hecho geográfico, pues. Entonces, no te olvides que un hecho geográfico se refiere a todas las obras que fueron hechas o fueron realizadas por quién? Por el hombre, para transformar a la naturaleza, o lo transforma la naturaleza en una moneda. Pues. Voy a preguntar, niños, ¿eh? Voy a preguntar. Muy bien. Cuando hablamos de un fenómeno geográfico, escúchame, cuando hablamos de un fenómeno geográfico, que son producidos por quién? Son producidos por quién? Por la propia naturaleza, pues. ¿Entiendes? O sea, la misma naturaleza lo hace. Y lo percibimos, o sea, lo observamos, lo podemos mirar, lo podemos ver en un momento, ¿cierto? Son percibidos por quién? Por ustedes, o sea, por el hombre, por las personas. ¿Qué puedes tú percibir? Que podemos percibir, por ejemplo, una montaña, por ejemplo, un río, por ejemplo, un huracán, por ejemplo, los tsunamis, por ejemplo. Mira, los tsunamis, las inundaciones, los rayos, las erupciones volcánicas. Mira. Entonces, a este conjunto, digamos, ¿no? de cosas que te estoy nombrando, a un tsunami, a una erupción volcánica, a un rayo, por ejemplo, a unos valles, llanuras, montañas, esto no lo ha hecho el hombre, pues. El hombre no ha hecho una montaña, el hombre no ha hecho una llanura, el hombre no ha hecho un río, el hombre no ha hecho, por ejemplo, un océano, el mar, no lo ha hecho. Tampoco lo ha hecho un rayo, por ejemplo. Los rayos, las cargas eléctricas, por ejemplo. Eso no. La propia naturaleza hace. Y reacciona, ¿no es cierto? Y reacciona y nosotros lo podemos percibir, por ejemplo. O, por ejemplo, puede haber un rayo o puede haber un trueno. ¿Ustedes han escuchado el chico del trueno? En la sierra, por ejemplo. Normalmente en los truenos, por ejemplo, los rayos se pueden, lo podemos, digamos, ver, ¿no es cierto? O lo podemos percibir, ¿dónde, mis niños? En la sierra. Pues. Tú te vas a la sierra, esas personas que viven ahí, no les parece nada raro, nada extraño. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados, ¿no es cierto? Escúchame, Dayan, por favor, a este tipo, ¿no? De cosas que se pueden presentar ahí, pues. ¿Entiendes? Pero si tú vas, por ejemplo, escúchame, por favor, Gacel, por favor, Alicia Gaera, por favor. Si tú te vas, por ejemplo, allá, claro, te va a parecer extraño, te vas a sentir un poquito, digamos, temeroso, ¿qué será? Pues, ¿no? Nunca lo hemos escuchado. Porque en la costa casi no se presenta, pues, este tipo, ¿no? De fenómenos. No puedes ver, no podemos percibir, digamos, ¿no? En la costa no hay esto. ¿Entiendes? Entonces, ese es parte de la naturaleza. A eso le llamamos, por ejemplo, un fenómeno geográfico. ¿Ya? No te olvides, pues. Hechos, cuando hablamos de hechos, es porque el hombre lo modifica, lo transforma. Obras que realiza el hombre. ¿Entiendes? Un fenómeno que son producidos por la propia naturaleza y que son percibidos por ¿quién? Por el hombre, pues. ¿Entiendes? En uno lo transforma, lo modifica, y en el otro el hombre le percibe. ¿Por qué? Porque lo produce la misma naturaleza. ¿Ah? Muy bien, entonces, escúchame ya, después te voy a preguntar, después voy a preguntar, Nilsa, después voy a preguntar, ¿eh? Muy bien. Después, por ejemplo, vamos a hablar de los principios de la geografía. Cuando hablamos de los principios de la geografía, ¿qué son? ¿Por qué se dicen principios? Porque son todas las normas, ¿entiendes? Son, digamos, las normas, son los puntos conceptuales que se van a regir
para poder estudiar un poco más amplio, ¿no es cierto? Y el accionar, ¿no?, de la geografía. ¿De qué manera? De una manera investigándola, pues, ¿no es cierto? Vamos a investigar. Por eso dice ahí, la geografía tiene el accionar, porque permite realizar una investigación eficiente. Claro, cuando es eficiente, minuciosamente tenemos que investigar. ¿Entiendes? ¿Ya? Tanto los hechos como los fenómenos geográficos. Hechos y fenómenos geográficos. Entonces, para nosotros poder conocer un poco más, recurrimos aquí a los principios de la geografía que estoy acá mostrando aquí en este pequeño esquema, pues, el mapa conceptual. ¿No es cierto? Uno de los principios de la geografía, mis queridos alumnos, por ejemplo, el principio de la comparación. ¿Ah? Tenemos el principio de la localización, el principio de conexión, el principio de actividad y el principio de casualidad. Ellos son los principios de la geografía, donde ahí mismo dice que los principios son las normas, ¿entiendes? Son las normas que rigen el estudio y el accionar de la geografía. Vamos a ver qué cosa, qué nos dice, a ver, cuando hablamos cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de unos de los puntos más importantes, por ejemplo, el principio de localización. Escúchame, Fabio. Escúchame, por favor, voy a preguntar después, ¿eh? Cuando hablamos del principio de la localización, su mismo nombre es localización, que vamos a localizar un hecho, ¿entiendes? Un hecho o un fenómeno geográfico. Un hecho, por ejemplo, quiero investigar o quiero localizar de repente, ¿dónde está ubicado de repente, a ver, una central hidroeléctrica, por ejemplo? ¿Ya? Escúchame, niñita. ¿Dónde está ubicado, por ejemplo, el lago Titicaca, por ejemplo? ¿Entiendes? Tengo que recurrir, por ejemplo, al principio de la geografía, y el primer principio es el principio de la localización, donde está enunciada, ¿por quién? Por Federico Raxel. ¿Ya? Federico Raxel. ¿Qué dice Raxel? Dice, en el principio de la localización, consiste en ubicar, lo que digo es, ubicar qué cosa, el lugar exacto. ¿Entiendes? El lugar exacto de un hecho o un fenómeno geográfico. Y tomas en cuenta los aspectos espaciales. ¿Entiendes? Bueno, pues ya de pronto vamos a llegar. ¿Qué cosa es una altitud, pues? ¿Qué cosa es una altitud? ¿Qué es una latitud? ¿Y qué es una longitud, pues? Y también teniendo en cuenta los límites y la superficie terrestre. ¿Ya? No te olvides. Entonces, cuando hablamos del principio de la localización, estábamos hablando que tengo que ubicarlo, tengo que ir directamente donde ocurrió un hecho o un fenómeno geográfico. Y hay que tener en cuenta, ¿tienes en cuenta, mis niños? Los límites. ¿Ah? Por eso tenemos los 4 puntos cardinales de ecuación, el norte, el sur, el oeste y el este. Las altitudes. Cuando hablamos de altitud, escúchame, Tiago Soto, porque te voy a preguntar, ¿eh? Cuando hablamos, por ejemplo, de la altitud, me estoy refiriendo, por ejemplo, del nivel del mar, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, la costa está de 0 hasta 800 metros por ahí, sobre el nivel del mar. Pero si ya digo a 2.500, 3.500, estoy ya pues en la parte más alta, desde el nivel del mar hasta tenis, ya es una altura. Pues. A eso se refiere justamente, ¿no? La altitud. Y cuando hablamos, por ejemplo, que también vamos a estudiar qué cosa es una altitud, una longitud. ¿No? Las latitudes, por ejemplo, tenemos 2 latitudes. ¿Entiendes? La latitud norte, la latitud sur. ¿Entiendes? Y hablamos de la longitud, ¿ya? Hablamos de la longitud, por ejemplo. Escúchame, la longitud está en el oeste y en el longitud o longitud occidental y la longitud oriental. Después vamos a ver qué cosas son longitudes, qué son latitudes y qué son justamente las latitudes. Muy bien, ese es el principio de localización. Cuando hablamos del principio de casualidad, que está enunciada por Alexander Humboldt, dice que en el principio de la casualidad, ¿qué cosa sucede acá?
En la casualidad vamos a permitir, o nos permiten, niños, ¿qué cosa? Identificar un hecho o fenómeno geográfico. Escúchame, Dayana. Dayana, escúchame. En el principio de la casualidad, está enunciado por Alexander von Humboldt, que nos permite identificar el porqué de un hecho o un fenómeno geográfico. ¿Entiendes? Vamos a identificar. ¿Entiendes? Ya hemos llegado al principio de la localización. Ya hemos visto que puede estar al norte, puede estar al sur, puede estar al oeste, puede estar en la latitud norte, puede estar en la longitud occidental, oriental, ¿entiendes? O en el hemisferio oeste o en el oeste. Entonces, cuando hablamos de la casualidad, es que nos puede identificar, ¿ya? El porqué de la ocurrencia, pues. A ver, por ejemplo, vamos a hablar hace poquito, por ejemplo, hace poquito, ya pues un mes, 2 meses, dice, no, casi un mes, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá en nuestro mar, en nuestras playas, acá de Lima, por ejemplo? ¿Qué ha pasado por Ventanilla? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Qué pasó? Un buque, pues, un buque carguero, un buque que llevaba toneladas, digamos, de barriles de petróleo, ¿qué pasó? Se parramó, ¿sí o no? ¿Entiendes? Se parramó. ¿No? ¿Por qué se parramó, mi niño? Ahí viene, pues, el principio de la casualidad. Ahí se identifica el por qué, la ocurrencia. ¿Qué pasó acá? Tal vez no tuvieron el debido cuidado, no contaron con las medidas de seguridad, pues. ¿Entiendes? ¿Ves? Ahí ya estoy identificando el porqué de la ocurrencia de un hecho o un fenómeno geográfico. ¿Entiendes? Muy bien. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el principio de la relación o conexión? El principio de la relación. Nos dice relación o conexión, donde se conecta. ¿Qué nos dice Jan Bruns? Jan Bruns dice que todo hecho o fenómeno geográfico, por supuesto que debe ser estudiado. ¿No? Debe ser estudiado. Todo, como un todo y no de una forma aislada. Hay que estudiar, pues. Hay que estudiar ese hecho que pasó, ese fenómeno que ha pasado, el porqué. Hay que tener un debido cuidado al estudiar minuciosamente, nos dice en el principio de la relación o el principio de la conexión, ¿cierto? De un hecho o un fenómeno geográfico que tiene una cierta relación con otros, quizás, ¿no es cierto?, de su mismo tiempo, digamos, que se había producido, ¿no? O duración también en el tiempo. Eso es lo que nos dice el principio de relación o conexión, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, del principio de la evolución, actividad o dinamismo también Jan Bruns señala que se encuentra en un proceso de ¿qué cosa? De constante de transformación. ¿Entiendes? Se transforma. ¿Entiendes? Por supuesto que teniendo en cuenta todos los agentes transformadores que al hombre o la naturaleza. ¿Entiendes? Entonces el principio de la evolución es donde que estudia los cambios o transformaciones que sufre un hecho o un fenómeno, un hecho o fenómenos durante su desarrollo, durante su evolución. ¿Entiendes? Muy bien, vamos acá, vamos a la última diapositiva y estamos en el principio de la comparación. Mira, hemos hecho 5 principios ya. El principio de la localización, el principio de la conexión, que hemos estudiado. Hemos estudiado, por ejemplo, ¿no?, el principio de la casualidad, el principio de la relación, el principio de la evolución o actividad o dinamismo, y el principio de la comparación o analogía. Está enunciado por quién? Por Carbon, Ritter y Vidal de la Blas. ¿Qué nos dice el principio de la comparación? Por supuesto, en el principio de la comparación. ¿Entiendes? En este principio de la comparación nos permite, ¿qué cosa? Establecer semejanzas. O sea, establecer diferencias. Semejanzas y las diferencias entre un hecho o un fenómeno geográfico. ¿Cierto? Que justamente, que eso se va estudiando, ¿no?, que con otros elementos
con otros elementos que justamente que están en las latitudes, por ejemplo, del globo terráqueo o del globo terrestre. ¿Entiendes? Entonces hablamos, por ejemplo, ¿no? De la latitud, por ejemplo. En la latitud norte, en la latitud sur. Esas son las latitudes, pues. ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? en la representación, ¿no es cierto?, de la Tierra, ¿qué se presenta? Se divide en dos mitades, ¿no es cierto? Dos mitades, hemisferio norte y hemisferio sur. Al mismo tiempo, en la latitud norte y la latitud sur. Muy bien. Entonces, niñito, ¿ves? Ese es el tema del día de hoy que hemos hablado, ¿no? Del concepto, la definición de la geografía y los principios de la geografía que, como dije en un momento, que son, por ejemplo, cuando decimos, cuando estudiamos, ¿no? De los principios, son las normas que nos rigen, que nos dan lugar a poder accionar y poder estudiar, ¿no? Y nos permite investigar, pues, investigar eficiente, ¿no es cierto?, de un hecho o un fenómeno geográfico. ¿Entiendes? Aquí, por ejemplo, hay unas imágenes, ¿no?, del principio de la localización. ¿Ya? Cuando decimos de la localización, quiere decir que nos está diciendo que tenemos que primeramente ubicar, pues, ¿sí o no? Ubicar el hecho o un fenómeno geográfico. Aquí, por ejemplo, hay un fenómeno, pues, ¿me entiendes? Aquí, por ejemplo, en Lima, en Lima, la capital, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el departamento, por ejemplo, de Ica, que está por acá, mira, aquí, por ejemplo, nos está diciendo que aquí, por ejemplo, en Ica, ocurrió un fenómeno, pues, ¿entiendes? Algún terremoto, pues, ¿te acuerdas cuando, bueno, no sé, pues, hubo un terremoto en el año 2007, ¿no? Imagínate. Entonces, primero localizamos, primero vamos a localizar el hecho o un fenómeno geográfico, ¿sí? Descripción, mira, la descripción. ¿Qué ha podido, niñitos, a ver, Luis, escuchen por favor, qué ha podido, por ejemplo, después de un terremoto, de un movimiento sísmico, qué ha podido pasar? Destrucción, pues, ¿no? Entonces, recurrimos a quién, por ejemplo, a principio, por ejemplo, el principio, por ejemplo, de la relación o conexión, pues, ¿no es cierto?, al principio de descripción. ¿Entiendes? Al principio de descripción. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, qué tanto, pues, ha podido ocasionar este fenómeno. ¿Entiendes? Vamos, por ejemplo, ¿no?, al principio de la casualidad, ¿ya? Y en el principio, no te olvides que en el principio de la casualidad nos permite, ¿qué cosa? Te va a permitir el porqué de la ocurrencia. El porqué de la ocurrencia. ¿Debido a qué? Por ejemplo, las placas. Debajo de la tierra hay placas, ¿cierto? Está con unas placas. Esas placas se mueven, pues, ¿cierto? Están en movimiento. En la actividad, por ejemplo, ¿no? La actividad y el principio de la comparación. Y luego tenemos una imagen del principio de la conexión. ¿Entiendes? Bien, entonces aquí ha sido, pues, el tema del día de hoy, del área de geografía, donde te he podido, pues, explicar algo para que tú me puedas entender, me puedas comprender, ¿no? Acerca de la definición y acerca de lo que hemos estudiado hoy en la clase de geografía sobre los principios, que son las normas que rigen la geografía para un mejor estudio, un mejor conocimiento. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí ustedes me han podido entender, niñitos. Espero que me han podido entender, me han podido captar la información que te he podido ver. Diálogos, Leandro Villalobos, por favor, dejen de estar jugando, por favor. Atienda, porque después en las prácticas yo creo que tú mereces una buena práctica. Ok, señor. Muy bien. Sí, profesor. Te voy a compartir, pues. Te voy a compartir. Parece que no. Ay, parece que no. Así, muy bien, bueno, esta clase, pues, está grabada y te la voy a enviar a tu clase para que tú lo puedas ahí escuchar y también lo puedas estudiar en la diapositiva. Eso ha sido todo de mi parte el día de hoy, mis alumnos de la atención de tercer grado. Pues, sin antes, pues, despedirme de cada uno de ustedes,
y volver a reencontrarnos la próxima clase, si Dios quiere. Chicos. Me pido de todos ustedes, niños, un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima clase. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor.